Un día después de Elimination Chamber, Braun Strowman se quedó corto en su choque del evento principal contra un feroz Bobby Lashley, que ya está listo para enfrentarse al nuevo campeón de WWE, el Miz, la semana próxima. Además, el nuevo campeón de Estados Unidos, Riddle, venció a John Morrison. Las campeonas de parejas femeninas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, derrotaron a la campeona femenina de Raw, Asuka, junto a Charlotte Flair y mucho más. El cantado del dolor. Mira dónde lo puso, de rodilla, papá. Es la única manera de hacerlo. Implacable con el cantado del dolor. El culpable de lo todo esto dejaron es frío. Riddle. Y entra el Miz. Riddle es el culpable de todo esto. Ataca pero falla. Urinagi para él. Lo destrozaron de espaldas contra la lona y está en peligro el título del Miz para la próxima semana. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bully y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la familia crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! Anoche la eminencia inició Raw con un episodio especial de celebración del campeonato de WWE en Miz TV. Sin embargo, la fiesta se interrumpió cuando Lashley y MVP surgieron para cobrar un trato que aparentemente el Todopoderoso había hecho con la eminencia. Ayudaría a Miz a convertirse en campeón de WWE y Lashley sería el primero en la fila para una oportunidad titular. Mientras Miz intentaba dar marcha atrás, Lashley se enfrentó a él y le dio al campeón de WWE hasta el final de la hora para que recobrara el sentido y le diera lo que quería o, de lo contrario, el gerente del dolor vendría por él. Mientras, el campeón de los Estados Unidos, Riddle, le contaba a Lucha House Party que a la grande le puse a Travis. Y enseguida se fue al ring para su combate no titular con John Morrison. Y arremete sobre la zona media de Morrison que venía a buscarlo. Pasa por encima de él. Lo domina. Gira Morrison. Patada. Brutal patada en toda la cara para Riddle. El Sunset Flip, papá, lo sorprendió, más no lo Me milagró. parece que viene la nave del dolor. ¡Amén! No, venía la nave. Interceptaron la trayectoria de la nave del dolor y ahora lo tienen en problemas. ¡Oh! Brutal, descomunal castigo, devastador, 1-2 y gana Riddle. R-Truth trataba de pilotear la situación cuando Damian Priest y el campeón 24/7 Bad Bunny lo cacharon infraganti. Truth la remó diciendo que estaba emocionado que su bebé haya estado en Saturday Night Live y que iba a ir por su álbum de Bugs Bunny para que se lo firme, a lo que Priest respondió: His name is Bad Bunny. Se llama Bad Bunny. The New Day derrotó en lucha de parejas a T-Bar y Mace de Retribution, cosa que enfureció a Mustafa Ali. Entonces llegó el momento del ultimátum de Bobby Lashley a The Miz. El Miz le pidió una semana para prepararse a Lashley, cosa que enfureció al Todopoderoso. Pero en ese momento llegó Braun Strowman diciendo que si alguien merecía esa oportunidad titular era él. Llegaría Shane McMahon para poner orden y entonces tuvo una idea genial. Lashley se enfrentaría en el evento estelar contra Strowman. Si Strowman ganaba, sería agregado a la lucha por el campeonato de WWE en una triple amenaza. Si no, Lashley y el Miz irían mano a mano la semana próxima. Para cerrar el segmento, Lashley le tenía un regalito al monstruo entre hombres. Quizás sea la decisión más lista que Y jamás hayan ataca hecho. Lashley al monstruo entre hombros con tremenda clipea de la cara posterior del muslo. The Hurt Business se enfrentaron con Lucha House Party en un combate tornado de parejas. A toda máquina lo arrolla Shelton Benjamin, la gran Metalik. Viene Lince. Cuidado, lo lanzan contra la qué rodilla de hermosura! Alexander. ¡A correr! Payton. Y encontró la beta de la victoria aquí, si no me equivoco. 1, 2 y 3. Shelton Benjamin a nombre del Hurt Business. En un mano a mano, Damian Priest, acompañado por Bad Bunny, enfrentó a Ángel Garza. Una cosa, otra cosa, que el árbitro Y haga su mira, trabajo. ahí está Damian Priest ya preparado, viene, se aparta, gira, patada enorme, le arrancar la cabeza a Garza, viene desde lo alto, desde la esquina superior, super patada giratorio, quedó listo para la raza de Garza. Cuando el árbitro nunca le contó, todo el mundo sabe que este combate lo había ganado Ángel. Ay, lo sentenció. No ha Cabrera. terminado, ahora sí va a terminar con él. Es todo. Wow, Su le récord. apagaron las luces, le enganchan la pierna y la cuenta llega a 3. Y ahí viene, buscando el título 24/7 Akira. ¿Y Lo entonces? castiga Priest, patada para otro aspirante, Drew Gulak, y lo saca de ring con el tremendo movimiento de hombro, Bad Bunny. Mientras a Randy Orton le cayeron mal las quecas fritas, en el ring Charlotte Flair y la campeona de Raw, Asuka, se enfrentaron a las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, en un combate muy accidentado. Estas mujeres son Mira, parables, indomables. Asuka evita el intento de candado, contraataca, patada del Charlotte sobre Asuka, tremendo error cuando se apartaba Shayna y ahora
Charlotte tira fuera de Rina. Shayna Baszler la va a buscar. Y aquí queda solita indefensa ante el ataque de Nia. Asuka, que sube el malletazo y ya la dejaron lista para la cuenta de 3. Sheamus se enfrentó en un mano a mano luego de la cámara de eliminación a Jeff Hardy. De derecha corta, rodillazo en la mandíbula, todo esto para Jeff. Ahora se sí. impulsa, viene de frente, Brock King, le arrancaron la cabeza a Hardy. Qué manera Tendido extraordinaria. queda para el arrastre, la cobertura, el enganche, 1-2 y gana Sheamus. Al borde del llanto, Charlotte Flair le dijo a su padre, Ric Flair, que se regrese a su casa, que ella no puede estar en su momento si Rick no quiere dejar de ser el Nature Boy todo el tiempo. Rick le pidió disculpas y le dijo que solo quería apoyarla y ser su papá, y que nunca dijo que el hijo de Lacey Evans era suyo. Momento emotivo de la noche. En el ring, Dana Brooke y Mandy Rose se enfrentaron en lucha de parejas con Naomi y Lana, con las campeonas de parejas de Raw observando todo desde backstage. Y ahora 2 contra 1, toma Mandy con fuerza doble. ¿Viste Media eso, la Cabrera? cobertura, enganche, 1-2 y esto se acabó. AJ Styles, acompañado por Omos, se enfrentó a Ricochet en un mano a mano, aunque el superhombre se vería las caras con Omos. ¿Acaso no conoces No al va a hacer individuo? nada. Ahí está, ahí está. No. Digo, nada que no le vaya a doler a Ricochet. Miren la fuerza física brutal, lo dejó caer, quiero decir, de arriba para lastimarle la espalda más todavía. En el evento estelar de la noche, Bobby Lashley se enfrentó en un combate brutal con Braun Strowman. Si ganaba Strowman, sería añadido al combate por el campeonato de WWE junto a The Miz y Bobby Lashley la semana próxima. Tremendo el bombazo corriendo con el cuerpo de Bobby Lashley sobre su hombro. Nos presentaba el monstruo entre hombres. Él quiere ser campeón en Le WrestleMania. le va a repetir la dosis. Se bajó del camión, Bobby. Ahora levanta. ¡Oh, el rival y lo estrella brutalmente! ¡Un tag increíble contra la lona! Oh, mira, se prepara. Viene de frente. Ahora del otro lado. ¡Lanza! Brutal lanza reforzada. Partieron a Braun Strowman en 2 encima. Bobby Lashley enganche 1-2 y gana. Bobby Lashley iba a enfrentar por el título de WWE la próxima semana al Miz. La cereza del pastel la puso un bestial Bobby Lashley que está intratable. Como dicen en mi tierra para Braun Strowman. Camino a WrestleMania. McIntyre. Ahora sí, el próximo va a ser Bobby. viene. De Headlock, Claro. el cantado del dolor. Y entra el Miz. Reigns es culpable de todo esto. Ataca pero falla. Urinagi para él. Lo destrozaron de espaldas contra la lona y está en peligro el título del Miz para la próxima semana. Ya te lo dije. Arremete. Lanza brutal para el Miz. Eso es lo que te espera, Miz, la próxima semana. Ay, Carlos, yo no sé si voy a poder dormir durante los próximos días. Mira ese cuadro. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito en el show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con todo lo que pasa en WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Bolívar Tejena en YouTube nos dice: Vamos, papucho, tú puedes retener el WWE Championship. Lástima que le hicieron chanchullo al papucho y se quedó sin su título. Junior Medina 64 en Instagram nos dice: Quetzali, ¿cuándo vas a entrevistar a Bat Bunny? ¿Cuándo regrese la Baticueva, mi querido Junior? Tirson Reyes Flores en Facebook nos dice: No nos dimos cuenta de que Evans está embarazada. ¿Sorpresas te da la vida, Tirson? Aguas. Marcos Urbex en YouTube nos dice: La tía Quetzali nunca nos deja con las ganas de ver Raw en español. Para servirle a Dios y a usted. Michael Escobar en Facebook nos dice: La verdad me gusta lucha libre, pero creo que con lo de Alexa se están pasando. Ese programa lo ven algunos niños y eso es diabólico. Uy, Alexa diabólica, qué mello. Mira, yo creo que si Alexita bebé se te apareciera en la noche, lo que menos sentirías sería miedo. Yo digo.